El nombre que nos ponen es el primer código visible, ¿no? Es lo primero que de alguna manera va a determinar de alguna forma qué vinimos a hacer, pero la mayoría no lo toma en cuenta y ahí hay mucha información, hay muchos códigos escondidos. Podemos ver un poco desde la numerología, por ejemplo, transformar ese nombre en un código numérico que nos dirá alguna información particular sobre esa persona, pero también tenemos, por ejemplo, las iniciales de los nombres. Las iniciales nos pueden hablar de personas que vienen a resolver karmas emocionales familiares, entonces podemos encontrar muchos códigos dentro de nosotros, ¿no? Mencionaba también que a través de enfermedades que a veces no, el médico te dice pero no tiene nada y uno se siente que tiene pero de todo te duele, nada se resuelve o son enfermedades recurrentes, también nos da información de lo que trae el alma, de las emociones que pueden estar guardadas en cuerpo. ¿Cuáles son las letras kármicas? Tenemos la K, que es un tema de emociones, un karma emocional. La J, un karma de identidad, no saber quién eres, sentir que no encajas. Tenemos la M, que es un tema de no tener raíz. Siempre las personas con M están como moviéndose, no encuentran una base. Tenemos las personas que comienzan con S, traen sabiduría, pero no la han sabido manejar. Entonces hay un tema de buscan mucha información, aprenden mucho, pero no la pueden concretar, no la pueden hacer palpable. Tenemos las personas que vienen con A, no son exactamente un karma, pero en mi caso tenemos que iniciar cosas, no podemos estar quietos. Y curiosamente, tu nombre, tus planetas, la fecha de nacimiento, al final, si está bien analizado, te va a llevar al mismo camino, ¿no? Claro. Y descubrir todas estas claves en nombres, en fechas de nacimiento. Hablando de letras, puede ser que traigas las mismas iniciales que tus ancestros. ¿Qué pasa cuando repites el nombre para la gente que va a tener hijos y todo? Cuando repites el nombre, jalas obviamente los dones, ¿no? Pero también los pendientes de la otra persona. Muchas veces se los ponemos porque el abuelo fue muy bueno, muy trabajador, tuvo mucho, entonces le ponemos el nombre, ¿no? Pero también tuvo cosas que quedaron en el aire, cosas pendientes, lealtades, ¿no? Las creencias, todo eso se hereda también. Es lo mismo que pasa cuando fallece una persona el mismo día de tu cumpleaños. Te hereda todos sus dones. Pero yo veía también que dice que si fallece entre 10 días antes y 10 días después ya estás heredando... Si es 10 días antes, estás heredando todos sus pendientes tal cual. Si es 10 días antes. Y 10 días después también. Pero si es exactamente el mismo día de tu nacimiento, heredas de esa persona los dones. Eres como su heredero universal. Heredas expectativas también, pero tiene que ser el mismo día. Pero eso heredas del ancestro que fallece el mismo día. Pero de la madre lo que vas a heredar es lo que sintió en el momento de la pérdida. Hola, soy Yossi Díez Canseco, soy astróloga, coach espiritual, tarotista, metida en el mundo esotérico desde hace muchísimos años y les quiero dar la bienvenida a Todo es Cósmico. Este es un espacio donde invito a muchísimas personas metidas en este rubro espiritual, holístico, esotérico y tenemos conversaciones interesantes donde podemos compartir nuestras experiencias. No soy una entrevistadora, soy simplemente una persona que me encanta compartir mis conocimientos y también que otros compartan los suyos en este espacio. Así que les doy la bienvenida para que sigan conociendo más de estos temas. Bienvenidos a Todo es Cósmico. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de los códigos de identidad, esos que están ocultos en nuestro nombre, en nuestro apellido, qué cosas revelan, qué nos quieren decir, qué tenemos que aprender de ellos. Y para eso tenemos con nosotros a Darut nuevamente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Yossi, gracias nuevamente por aquí. Sí, me encanta que estés. Cuéntame un poquito de qué se trata. Siempre los podemos encontrar, me dices, en la carta astral. Sí, nosotros traemos distintos códigos ocultos, vamos a llamarlo ocultos, ¿sí? Algunas de estas cosas las podemos ver en la carta astral, como propósito de vida, dones, talentos, ¿no? Karmas. ¿Sí? Claro, eso lo vemos en los nodos. En los nodos, sí. En los planetas que vienen kármicos, ¿no? En información de ascendentes. O de ancestros. Entonces podemos encontrar ahí información. La casa 12, la 8. Planetas, la 8, la 12, planetas ahí, ¿no? Sí, entonces, pero a veces una carta viene aparentemente limpia
Que a mí me pasaba a veces, pues, no hay nada, ¿no? ¿Y por qué me pasan cosas si no hay nada? Entonces vamos investigando un poco más. Vamos a, digamos, a lo que es más notorio, la fecha de nacimiento, ¿no? Y aparentemente a veces la fecha de nacimiento no está atada a ningún ancestro, no coincide con nadie, ¿no? Tiene información, sí, de tu camino de vida, ¿no? Que es, digamos, cuál es tu destino en principio. Pero hay más cosas, ¿no? Hay más cosas que, por ejemplo, en el nombre que nos ponen, ¿no? El nombre que nos ponen es el primer código que nos ponen. Tenemos. Claro, es el primer código visible, ¿no? A través de él es lo primero que de alguna manera va a determinar de alguna forma qué vinimos a hacer, pero la mayoría no lo toma en cuenta, ¿no? Y ahí hay mucha información. Hay muchos códigos escondidos. A ver, dame un ejemplo, cuéntanos un poquito. Podemos ver un poco desde la numerología, por ejemplo, transformar ese nombre en un código numérico que nos dirá alguna información particular sobre esa persona. Pero también tenemos, por ejemplo, las iniciales de los nombres, ¿no? Las iniciales nos pueden hablar de personas que vienen a resolver karmas emocionales familiares, por ejemplo. ¿Y cuáles son las letras? La letra K, alguien que comience con K, de hecho tengo un amigo que su primer nombre es con K y su segundo nombre es con J, ¿no? Entonces, la J también. También. Entonces, también, o sea. Es muy interesante porque la K lo hace sentir como que sus emociones están revueltas todo el tiempo, siempre tiene que resolver, es muy emocional. Además, su signo astrológico tiene que ver con emociones, no lo vamos a mencionar, pero si no se da cuenta quién es. Y la J tiene un tema de no sentirse ubicado, de no encontrar tu lugar en el mundo. Entonces, allí hay una información sumamente importante y cuando vemos su historia completa, es un poco compleja, ¿no? Ha entendido mejor por qué se siente siempre, está buscando todo el tiempo dónde encajar, está buscando todo el tiempo dónde sentirse parte y no lo logra hasta que no resuelva, digamos, ese karma. Pero ya había visto astrología, por ejemplo, con otra persona, había visto desde la astrología védica a la occidental y le daban otra información. La numerología le da otra información, es un 11, entonces se entiende que es un número maestro, que tiene que resolver, ¿no? Algunas cosas. Pero aún así era como, ¿qué más hay? ¿No? ¿Qué más resuelvo? Y a través de este concepto de código de identidad, que es una combinación de cosas, ha descubierto un poco mejor, entiende un poco mejor por qué se siente como en el aire, vacío. Entonces podemos encontrar muchos códigos dentro de nosotros, ¿no? Mencionaba también que a través de enfermedades que a veces el médico te dice, pero no tiene nada. Y uno se siente que tiene, pero de todo te duele, nada se resuelve o son enfermedades recurrentes. También nos da información de lo que trae el alma, de las emociones que pueden estar guardadas en cuerpo. Y en las letras. No, eso lo vemos con biodecodificación, ¿no? Una de las herramientas. Una de las herramientas. Pero sí. Cuéntame entonces, para que nos escuchen los que nos están viendo, siguiendo, ¿cuáles son las letras kármicas? ¿Y qué significa cada una? A ver, tenemos la K que ya la mencioné, que es un tema de emociones, un karma emocional. La J, un karma de identidad, en realidad. No hay arte en este mundo. No hay arte, no saber quién eres, sentir que no encajas. Tenemos la M, que es un tema de no tener raíz. Siempre las personas con M están como moviéndose. No encuentran una base. Y eso es porque anteriormente abandonaron justamente, ¿no?, esta base, esta raíz, ¿no? Tenemos las personas que comienzan con S, que deberían de traen sabiduría, pero no la han sabido manejar. Entonces hay un tema de buscan mucha información, aprenden mucho, pero no la pueden concretar, no la pueden hacer palpable. Y uno les pregunta, o sea, ¿pero has estudiado eso y sabes lo otro? Y es como si nunca supieran nada. Es como, es que no sé por qué, me bloqueo. Te bloqueas o no me entra la información. Me ha pasado que me dicen, es que no sé por qué no puedo retener, ¿no? Y si es una persona mayor, es como, no, debe ser falla de memoria, ¿no? Es que trajiste eso, la sabiduría fue mal usada en otro tiempo y ahora
a pesar de tener mucho conocimiento y mucha sabiduría, es complejo poderla aplicar, ¿no? Tenemos las personas que vienen con A, que no, las As no son exactamente un karma, pero siempre, en mi caso, tenemos que iniciar cosas, no podemos estar quietos. Siempre hay algo nuevo que hacer, siempre hay algo nuevo que descubrir, ¿no? Somos iniciadores, entonces. Y curiosamente, tu nombre, tus planetas, la fecha de nacimiento, todo al final, si está bien analizado, te va a llevar al mismo camino, ¿no? Claro. Entonces, y descubrir todas estas claves en nombres, en fechas de nacimiento. Hablando de letras, puede ser que traigas las mismas iniciales que tus ancestros, ¿no? Repitiendo iniciales, no nombres, no repitiendo nombres, porque lo más común es ver, repites el nombre, entonces traes lo mismo, ¿no? Pero hay un montón de gente que repite el nombre. Uy, sí. Me tocó, el sábado estuve en un evento y una persona tenía el mismo nombre del abuelo y le había puesto el mismo nombre al hijo, ¿no? Entonces los tres son con J, ¿no? Y era curioso porque estaba allí el hijo y me decía, con razón no me hallo, ¿no? Y el papá ya me había hablado antes y me había dicho, sí, voy a desligar el nombre, y me dice, no he podido, claro, porque tu ancestro no te deja para resolver lo que está pendiente, ¿no? Entonces además de repetir nombre, repiten iniciales de nombre y de apellido. Entonces están, pero... Claro. Entonces, a ver, cuéntanos qué pasa cuando repites el nombre para la gente que va a tener hijos y todo. Cuando repites el nombre, jalas obviamente los dones, ¿no? Pero también los pendientes de la otra persona. Sí. Muchas veces se los ponemos porque el abuelo fue muy bueno, muy trabajador, tuvo mucho, entonces le ponemos el nombre, ¿no? Pero también tuvo cosas que quedaron en el aire, cosas pendientes, lealtades, ¿no? Las creencias, todo eso se hereda también. Es lo mismo que pasa cuando fallece una persona el mismo día de tu cumpleaños. Te hereda todos sus dones. Pero yo veía también que dice que si fallece 10 días antes o 10 días entre 10 días antes y 10 días después ya estás heredando. Estás heredando, pero en ese caso, si es 10 días antes, estás heredando todos sus pendientes, tal cual. Si es 10 días antes. Y 10 días después también. Pero si es exactamente el mismo día de tu nacimiento, heredas de esa persona los dones. Eres como su heredero universal. Heredas expectativas también, pero es más notorio. Pero tiene que ser el mismo día. Pero eso heredas del ancestro que fallece el mismo día. Pero de la madre lo que vas a heredar es lo que sintió en el momento de la pérdida. Entonces ¿Cómo? No entiendo. Si el que fallece es tu abuela. Tu madre, ya, si es tu madre. Si es tu madre, heredas los dones de la mamá, ¿no? Pero si tú si tu mamá estaba esperándote y alguien fallece el mismo día, digamos, la abuela fallece el mismo día que tú naces, heredas lo de la abuela, ¿no? Pero heredas la tristeza de la mamá. Ah, claro. Entonces tienes allí todos esos son los códigos de identidad, porque a veces no sabemos por qué hay tristeza. ¿Y cómo resuelves, por ejemplo, si se te muere, no sé, pues tu abuela o tu mamá 10 días antes o 10 días después de tu Lo que hay cumpleaños? que hacer es cortar ahí la lealtad de seguir haciendo sus pendientes, ¿no? Al liberar los nombres, liberamos esa carga. Lo que se hace es liberar nombres, ¿no? Liberar nombres para que lo que le corresponda a cada quien se quede con cada quien y ya no heredes. Muchas personas tienen miedo, y si lo corto voy a heredar también lo bueno, ¿no? Es que lo bueno igual lo heredas, ¿no? Pero lo que no te corresponde, las cargas, es que esas no son tuyas. Claro. No, los dones, digamos, si heredas, tampoco son tuyos, tú tienes los propios. Exacto, no tienes por qué heredar los dones. Claro, tampoco, ¿no? Entonces la abuela era pintora y entonces yo heredo sus habilidades. Y puede que sí, pero no son tuyos, ¿no? Esto también habla en los códigos de identidad, ¿no? Porque a veces heredamos como el traje completo de otra persona y entonces vivimos vidas que no nos corresponden y uno siente vacío, por ejemplo. Ahora ya no se ve tanto, pero una familia que puede haber sido médico, abogado o artistas, ¿no? Los descendientes se obligan a seguir la misma profesión
y probablemente son muy exitosos en esa misma profesión, pero tienen otros dones y otras habilidades y otros destinos por nombre, por nacimiento, por el conjunto de identidad, ¿no? Y sienten, si bien pueden ser exitosos, sienten un vacío siempre. He visto varios de esos casos, porque no son, claro, no son ellos mismos, ¿no? Están siguiendo las expectativas, no están viviendo su identidad, sino identidades prestadas. La llamamos así, identidades prestadas, ¿no? Entonces viven otras vidas, por muy buenos que puedan ser digamos. Claro, o sea, no se sienten al final felices. No se siente, y va siendo notorio, ¿no? ¿Y dónde va saltando? Va saltando muchas veces en enfermedades que los hacen parar, enfermedades muchas veces de sangre, porque estamos hablando de ancestros, ¿no? Por eso, por ejemplo, el cáncer, la leucemia. La leucemia tiene un componente de estar como muy cansado ya de estar en esta vida y no poder hacer nada, ¿no? Pero tiene también que ver con la sangre, o sea, por eso tiene que ver con con la sangre me refiero a los ancestros, ¿no? No, ya sé, yo pensé que eran enfermedades de sangre. Sí, enfermedades de sangre tienen que ver con cuestiones de ancestros. Solo pueden haber anemias, sí. Pueden haber enfermedades autoinmunes que están ligadas a la sangre. Temas de circulación, ¿no? Todo eso tiene que ver con una situación de ancestros que es también un código oculto, ¿no? Que no se puede ya más, que ya la sangre te quema, por ejemplo, una hipertensión. Toda la familia tiene hipertensión. Ahí hay un tema de no estar a gusto con lo que heredaste, pero no te puedes soltar. Solamente lo repites. Y ese repetir te hace literal hervir la sangre. Después he visto varios casos hablando de fechas de nacimiento, de muertes, por ejemplo, que se mueren el día, o sea, por ejemplo, si nació un 6 de agosto, se muere el 6 de febrero. Si nació un 11 repetir el mismo día. Repetir el mismo día en una cuadratura o en una posición. ¿Qué opinas? Eso es como... es karmático. Es karmático. ¿Por qué? ¿Y por qué? A ver. Porque una cuadratura viene a ser una especie de... es como una mesa de 4 patas. Claro. ¿No? Entonces, cuando tú quitas una, eso se desbalancea. Sí. Lo más probable es que esa persona no haya podido más sostener esta cuadratura. O sea, es decir, no haya podido trabajar todo lo que conformó la cuadratura a la vez. Y lo que decide el alma es partir y volver en un tiempo en el que pueda hacerse cargo como tal, ¿no? Pasa también que mueren el mismo día que nacieron. Sí. No, a mí me sorprendía porque he visto, como te digo, varios casos así. En oposiciones, en cuadraturas. Sí, el alma no pudo sostener más, ¿no? En la oposición, ¿tú qué opinas? En la oposición es que la carga también es muy intensa, ¿no? Sientes el golpe del lado del frente como demasiado intenso y el alma decide, en verdad, ¿no? Y a irse. Y a irse porque es como, ¿sabes qué? En oposición estuve sosteniendo mi lado mucho tiempo. Y ya se acabó. Y ya no puedo más. Y en cuadratura es igual, ¿no? Ya no puedo trabajar tantas cosas a la vez, ¿no? Decido soltar. Pero si tienes a alguien con el mismo nombre, pues le vas a heredar justamente eso. Sí. Claro. Heredas también Por cómo supuesto, muere. Heredas lo que no resolvió. Heredas lo que no resolvió, claro. No cómo se murió. No cómo se murió, pero sí heredas lo que no resolvió. ¿Tú crees que el alma ya viene sabiendo cómo se va a morir? ¿O lo decide en el camino? Yo creería que sabe, obvio, en su inconsciente, ¿no? Cuál es nuestro propósito y hasta cuándo llegamos. Pero también creo que tenemos este libre albedrío. Claro, no, porque ¿no? hay almas jóvenes o, por ejemplo, en esta desgracia que pasó en Venezuela, sí, tantas almas que han trascendido, que se han muerto. ¿Tú qué opinas de eso? De esta cosa colectiva, de tantas muertes colectivas a la vez. Igual nos prestamos. ¿Sabían estas almas? Igual hicieron hacemos un pacto. Un pacto suena como muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, pero puede ser un pacto. Pero hicimos nos ofrecimos para, ¿no? En este caso. Y sabíamos que iba a ser así. Sabíamos que iba a ser así. Veníamos a eso. Pero no lo sabemos consciente, ¿no? No, o sea, sería terrible. No, obviamente creo que nadie sabe consciente cómo nos vamos a ir. Nuestro inconsciente puede ser, pero nos protege, ¿no? Nos protege el inconsciente. Pero sí creo que si observamos lugares donde pasan cosas tan intensas como estas, es para limpiar, ¿no? La zona.
pero no sé si te has dado cuenta de una cosa. En muchos sitios que pasan estas desgracias, yo quiero que me des tu punto de vista, ¿no? Energético y espiritual. Muchas veces son en sitios muy vulnerables, ¿no? Claro. De gente muy sufrida, que ha sufrido mucho. Sucede también, bueno, desde la visión de que venimos a cumplir un propósito, ¿no? Hay que verlo desde allí, ¿no? Claro, o sea, obviamente. Desde la parte espiritual. Sí. ¿Sí? Estas almas que vinieron a vivir o eligieron vivir, pues nosotros elegimos vivir experiencias antes de encarnar, ¿no? Para un proceso evolutivo. Entonces vamos a hablarlo completo para que los demás puedan entender yo también bien, pienso ¿no? igualito Entonces, que tú. desde la visión que tenemos, las personas elegimos qué experiencias vamos a vivir para lograr evolucionar. Todas las almas tienen que evolucionar en algún momento, todas, absolutamente todas. Entonces, algunas eligen vivir de esta manera, digamos, como en disminuidos, como vidas difíciles, como en situaciones como las de ese país tan duras durante tanto tiempo, ¿no? Para lograr un salto. Y el cierre de eso vienen a ser estas muertes masivas, ¿no? En las que vuelve a haber en el lugar una sensación de unión, de compasión. El amor vuelve de alguna manera, después de tanto dolor, ¿no? Y sí creo que hicieron el pacto, ¿no? De venir a vivir lo mismo que pasa en las zonas donde hay guerra ahora, ¿no? Cada uno también vive la experiencia como desde su perspectiva, porque hay personas que viven en situaciones extremas, difíciles, y uno las ve y sus almas están muy tranquilas, y otras personas no. Que no, que están, ¿no? Sí. Entonces, eso también con es mucha parte. Rabia. Sí, eso también es parte del proceso evolutivo, ¿no? Y se prestan para vivir esa experiencia, ¿no? Todas las personas que han perdido la vida en ese terremoto, en esa situación tan compleja, pues los que partieron rápido son los que amortiguan un poco el dolor del resto, ¿no? O sea, deben haber tenido, vamos a llamarle karma positivo y el pacto positivo para no sufrir y no darse cuenta cuando se estaban yendo probablemente, ¿no? Y aquellos otros que sí han sufrido más durante esos minutos o días, ¿no? Enterradas tú vivas, no sabes, ¿no? porque sí. También deben haber hecho este pacto de sufrir recoger el dolor, sí, para recoger el dolor que ha estado en esa zona. Esto yo lo entiendo un poco desde cómo surgen, por ejemplo, los cristales en la tierra. Ya. Sí, trabajo con cristales. Entonces, ¿por qué surgen a veces algunas minas y otras no? Los cristales necesitan muchísimo tiempo para formarse, ¿no? ¿Y por qué encontramos algunos y otros no? ¿O por qué aparecen unos en un tiempo y otros no? Porque parte de la función de los minerales tan evolucionados es justamente aparecer en el momento en el que el ser humano va necesitando. Yo suelo dar un ejemplo de una piedra que es peruana, que ya ahora no se ve mucho, ¿no? Que es la crisocola, que salía mucho en la época donde nosotros estábamos por los años 80 más o menos. Había un montón. Ahora no la tenemos tanto, porque ayuda a trabajar el dolor de la pérdida, el dolor del corazón, ¿no? Las pérdidas fuertes, las cuestiones emocionales. Y estábamos pasando por una época difícil aquí, y salía un montón. Y la llaman la piedra peruana, pero es que ahora no hay tanta. En alguna zona de Rusia empezó a aparecer una piedra con violetas, morados, justamente cuando hubo este cambio de régimen tan duro, ¿no? También, entonces, van apareciendo los minerales, van apareciendo los movimientos de tierra, porque la tierra se cansa o la tierra recibe todas las emociones humanas y de alguna manera las tiene que transmutar. Y esto que ha pasado en Venezuela es una forma, es que es una forma de transmutar el dolor de las personas, ¿no? Es una forma de limpiar todas las emociones acumuladas de todo el régimen anterior, ¿no? Que han habido tantas cosas tan duras también. Y que bueno, al parecer han seguido habiendo, ¿no? Ahora. Sí, pues, ¿no? Es que no había otra forma. Al parecer es la única forma en la que el mundo pueda ver más también, ¿no? Creo que esas almas se prestaron
de alguna manera, para hacernos conscientes, ¿no? de todo lo que ha pasado, de una forma diferente a como sería que entre lo que pasó, ¿no? Que entró a Estados Unidos y nos mostró una parte, pero no hemos visto todo. Ay, sí, qué fuerte, ¿no? Sí. Sumamente fuerte. Sí, pues así es. Estamos acá para evolucionar, estamos de paso. Y todos elegimos distinta forma de evolucionar, ¿no? Las experiencias, hay personas, yo a veces digo, inclusive siendo almas, hay personas como impacientes, ¿no? Yo evoluciono de la forma más rápida. ¿Cuál es la forma más rápida? Me presto a estar en una situación tan difícil y amortiguar emociones. Listo, vamos, ¿no? Es como yo digo, ok, pues las almas somos... ¿Y tú qué opinas de las almas que la pasan así, no pasa nada? Que no ven nada. Sí. Que son como... Que lo tienen fácil, se podría decir. Bueno, habría que ver, ¿no? Qué tan fácil, porque podrían ser almas que han acumulado karma positivo, por ejemplo, y tienen una vida... Es como tener puntos bonus que los cobras en esta vida, ¿no? Pero aún así, cuando vemos una carta astral, yo que me especializo en kármica, y aparentemente no es que sea más fácil. En realidad, yo creo que es más complejo, porque tienes toda la libertad para hacer todo lo que quieras y depende de ti, ¿no? Claro. Es como el examen, diría yo. Los que tienen la vida aparentemente más sencilla, diría yo que es como un examen evolutivo, ¿no? Claro, es como cuando llegas al poder, ¿no? No es que llegue al poder llegas al poder y ahora, ¿cómo te comportas? Así es un examen de conciencia, ¿no? Eso es una prueba. Es una prueba. Yo creo que esas almas... tienes razón. Felices, entre comillas, que nunca les pasa nada, que lo tienen... Es una prueba. Es una gran prueba, ¿no? Pero también es un gran salto evolutivo, ¿no? Si pasas la prueba... Ah, claro, pero si no pasas, la mayoría no si pasa. Tú estás, por ejemplo, almas que tienen en este mundo físico, en este mundo material, todo lo material y no hacen nada con eso. Nada. Es que por eso es la prueba, ¿no? O derrochan o usan mal esos bienes materiales, ¿no? Cuando estás de paso y hay necesidad, puede ser una cosa así, tienes razón. Sí. No, claro, nada es... Es que venimos a este mundo a evolucionar. Como dice Nietzsche, no hay todo el tiempo hay sufrimiento. No, o sea, y no es sufrimiento, son pruebas. Claro, son pruebas. Es como tú lo mires. Todo sucede desde cómo tú reaccionas. Desde tu punto de vista, exacto. Desde cómo reaccionas, ¿no? Porque todos tenemos las mismas oportunidades. Claro. Todos tenemos las mismas opciones. Los códigos de la identidad, a veces cuando empezamos a trabajar, no, entonces yo no tengo oportunidad o yo no tengo habilidades. Todos tenemos. Lo que pasa es que vamos a ver cómo reaccionas ante ellas, ¿no? El que reacciona, digamos, de manera positiva, desde sus propias energías, seguramente la lleva mejor. Pero el que no reacciona bien, con amargura, con enojo, con resentimiento, por más que tengas oportunidades, por más que hagamos todo el estudio y veamos que tu identidad es fantástica y maravillosa. Claro, al final está en tus manos, es tu libre albedrío. Exacto, libre albedrío, ¿no? Que sí tenemos. Claro, sí, obviamente, es parte de... Sí, qué interesante, ¿ah? Y qué interesante, bueno, ya solo con saber ya las letras que nos has proporcionado de cuáles son, qué significan. Son algunas, ¿no? Tenemos la R también tiene un tipo de karma, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cuál? Karma emotivo, pero familiar. Heredado, que puede ser resentimiento, que puede ser... La K es emociones personales que uno tiene que trabajar. La R viene a ser karma emocional ancestral. O sea, dame un ejemplo. Alguien que se llame Raúl, ¿no? Y los ancestros pueden haber sido Roberto, puede haber sido Rafael, no importa. Yeah. Pero todos tienen el mismo tipo de karma de emociones. Entonces, y suele pasar, porque es más o menos lo que he visto en mi experiencia, que hay resentimiento porque además pueden haber perdido tierras y reaccionaron mal, pueden haber hecho mucho daño por emociones, entonces sigue jalando el ancestro con la R este karma de emociones ancestrales, ¿no? El resentimiento, y ya no sabe dónde viene. El tema es que la mayoría de veces uno no sabe de dónde lo siente, ¿no? Es como, yo siento, pero
tengo rabia y no sé por qué. Sí, y no puedo explicarme por qué, ¿no? Y lo encontramos así, rastreando, pues una forma de rastrear desde dónde puede estar, ¿no? Haciendo estudio de letras, haciendo estudio de la primera, de la segunda letra, del primer nombre, del ¿Y qué es segundo lo que nombre. te gusta más? ¿Rastrearlo de las letras? Últimamente ha abierto mucho más la información para las personas. Lo de las letras. Sí. Ah, sí. Sí, es como, wow, sí. Solamente viendo iniciales, ¿no? Ah, Sí, ni siquiera el nombre entero. Ni siquiera el nombre entero. Es como la gente empieza, ¿qué pasa? Que es como más simple, es más sencillo, quizás es un lenguaje más asequible, ¿no? Que una astrología o numerología, que también las trabajamos, pero saber que tu inicial puede darte información me acaba de pasar, ¿no? En el evento que estuve, entonces un señor me dice, no, a mí me pusieron el nombre en inglés, ¿no? Y yo le digo, bueno, lo mismo viene a ser Francisco y Guillermo, ¿no? O sea, Frank William, Francisco Guillermo. No, no es lo mismo. Sí, es lo mismo, tienes las mismas iniciales. Claro. O sea, significa lo mismo, ¿no? Y le digo, y además con la W te clavaron más el tema kármico, ¿no? Hay una doble connotación de comunicación, de resolver, de ver también, ¿no? De veracidad. Entonces me quedo mirando y me dice, no es cierto. Yo le digo, bueno, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, me dice, mi papá era un gran mentiroso. Y yo, ok, lo heredó. Se lo pusieron a resolver, le digo, pero no está mal, es para resolver. O sea, para entender por qué hay esta tendencia, ¿no? De no querer ver, de querer decir una verdad y no le sale. Me decían, es que no me sale. No quiero mentir, pero no me sale. Bueno, ocultar la verdad, ¿no? Y además le digo doble, es como vivir dos veces la misma historia. O sea, la F también es karmática. La W. La W. La W también, ¿no? Trae doble verdad. Oculta secretos, o sea, es como... Tenía secretos familiares. ¿Y cómo sabe? Bueno, la W me habla. Ah, siempre la W tiene secretos familiares, sí. Ah, sí. Secretos familiares de verdades escondidas. O sea, la W ya sea para mujer o hombre. No, da igual, ¿no? Si además le analizamos el nombre completo, bueno, ya podemos tener sale mayor... mucho más. Sale mucho más, ¿no? Y ha pasado también que a veces las iniciales, obviamente, si tienes el apellido vas a tener la misma inicial, ¿no? De uno de los ancestros. Pero a veces la inicial del apellido de la madre repite. O sea, repites iniciales por nombres más iniciales de apellidos. Entonces allí estamos viendo que se está jalando temas kármicos de linaje completo, de ambos lados, para resolver. Y vamos viendo de qué se trata, y analizamos cuando se repite de esa manera, jala cosas. Se han juntado dos familias que tienen que resolver lo mismo. Sí, pero a ver esa parte, si explícame, ¿cómo te das cuenta? Por los apellidos, por ejemplo. Una persona que se llame María Julia, que tiene la M y la J, y tiene López Arribas. ¿Ya? El abuelo de esta persona y el papá de esta persona tenían las mismas iniciales por nombre, aunque no el mismo nombre, y los apellidos también. Cuando esta persona nace, es decir, el papá se junta con la otra persona, va a resultar que la otra persona también tiene el apellido con A. Por lo tanto, el último descendiente repite nombres y apellidos de linaje también. Y ahí estamos hablando de dos familias o familias que tienen mamá o algún ancestro el mismo día de cumpleaños que la pareja. También estamos repitiendo. O familias cruzadas. Tienes un hermano que tiene, tu tercer hermano tiene nombre Pedro y el tercer hermano de la otra persona se llama Peter. Allí también, ¿no? Todo eso son códigos para descifrar. Códigos para descifrar del linaje. Bien interesante. Que es sumamente interesante porque las familias se parecen, ¿no? Y es como... jalaste algo y aquí se resuelve o se resuelve. Ya es como el último escalón para que las familias se den cuenta. A ver, nos juntamos dos que tenemos lo mismo, ¿no? Y mi descendiente, bueno, lo siento mucho, le toca resolver, ¿no? Bueno, a ver, Ruth, que
Qué gusto tenerte acá. ¿Dónde te podemos encontrar para hacer estos? Para ver de dónde vienen y qué tienen que hacer. Me pueden encontrar en Instagram como Casa de Pandora, o me pueden mandar un mensaje de WhatsApp, solo mensaje de WhatsApp, al 9980-70438 para ver en una sesión por dónde está la información. Exacto, me encanta. Bueno, un gusto tenerte acá y te espero una próxima vez, como siempre aquí en Todo es Cósmico. Gracias. Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver muchísimo más contenido, ingresa aquí, al canal de YouTube.